Y ahora sí volvimos a secuencia inicial y tenemos el honor, y lo digo con estas palabras porque es la última entrevista del año, sí, claro. De entrevistar a Carolina Gagliar, que vino al piso de secuencia inicial. Ella es diputada nacional por Unión por la Patria. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están ustedes? Bien, acá estamos, rememorando, voy a contar una inferencia, rememorando fuera del año, que ya pasaron 23 años de la crisis del 2001. No sé si pensarlo como mucho tiempo o que fue ayer, ¿no? Porque en la política parece que se están renovando algunas caras. Como... Sí, yo me acuerdo, en ese momento venía de mi pueblo de General Campos a estudiar acá a Buenos Aires y bueno, esa convulsión que había, ¿no? Nunca me voy a olvidar estar caminando en la calle, entrar a un bar y ver a De la Rúa decretando el estado de sitio, bueno, después la gente en las calles, digo, lo tengo muy presente porque bueno, fue como un momento muy difícil y sí, pasaron muchos años y por ahí lo triste es que volvamos a repetir, digo, nosotros terminamos en el 2001 producto de toda una política en los 90 de neoliberalismo que terminó en la crisis del 2001, ¿no? Y hoy volver a ver que se privatizan las empresas públicas, volver a ver que el ajuste brutal que se lleva adelante, el Estado, el desfinanciamiento de la salud, de la educación, uno dice, bueno, ¿qué pasa que no nos despertamos y la sociedad está como anestesiada, un poco dormida, ¿no? Para rechazar esto que ya lo vivimos y ya sabemos cómo termina, porque el 2001 no fue una política que se desarrolló en el 2000, sino la política de los 90 termina con eso. Claro, sí. Cuando decías esto recién, te voy a llevar a otro campo que quiero charlar con vos, porque sé además que sabés mucho del tema, además sos abogada, pero recordaba aquella corte menemista, ¿no? Bueno, vos sabés que cuando empezamos el juicio a la corte, el juicio que se da, o sea, hubo en la historia del país, hubo 3 juicios a la corte, en la época de Perón, en la época de la corte menemista, que obviamente 2 de los jueces que se les estaba haciendo juicio terminan renunciando para mantener la jubilación. Una de las cosas que dice el juicio político es que si renuncian y no llegan a ser acusados y condenados, pueden mantener la jubilación. Así que 2 jueces de ellos decidieron, bueno, renunciamos y no llegaron a la instancia de la condena. Después otros sí fueron condenados. Y el tercer juicio a la corte, que fue el que se desarrolló en el año 2023, durante todo un año, producto de esos famosos chats que hubo entre el principal colaborador del presidente de la Corte, Silvio Robles, con el ministro de Justicia de la ciudad, Marcelo D'Alessandro, donde hablaban de negociaciones para que los fallos salgan de una u otra manera. Así que bueno, esos fueron los 3 juicios a la Corte. ¿Qué me preguntabas? Me olvidé. No. Digo, estaba un poco repasando. Está muy bien lo que estás diciendo sobre los juicios, como haciendo una trayectoria para llegar hasta... de la Corte menemista me decías, y es muy importante porque, bueno, cuando hicimos el juicio de la Corte en el 2023, obviamente nos tuvimos que poner a estudiar. No hay tanto antecedente más que esos 3 que mencionaba. Y en eso estudiando vemos esto, ¿no? Los que renunciaron, cómo se fueron y demás. La Corte menemista no fue que el proceso se dio la destitución de los jueces inmediatamente, sino que se dictaminó en comisión y después cuando viene Néstor no se pudo al principio destituir, acusarlos porque no estaba el consenso para hacerlo, pero sí después obviamente se logra avanzar en el proceso. Y la Corte menemista... era vergonzoso las causas por las cuales a ellos... La diferencia entre el juicio más reciente y el juicio de la Corte menemista es que la Corte menemista no colaboró con el proceso. En cambio, la Corte, el último juicio de la Corte contestaba todos los requerimientos y bueno... contribuyó de alguna manera y eso también legitimó el proceso, porque algunos decían, no, pero este juicio es inválido. No, miren, si fuera tan inválido, la Corte no estaría contestando. Y la Corte menemista era una corte muy corrupta, una corte de personas que no estaban formadas, que no eran idóneas, y después cuando obviamente renuncian y son condenados, destituidos del cargo por mal desempeño el resto de los jueces, hablamos de Nazareno, de Vázquez y demás, Molino O'Connor y demás,
lo que sucedió fue que Néstor impulsa una nueva corte que fue una corte muy respetada, ¿no? La corte de Argibay, la corte de Hayton de Nolasco. Bueno, Néstor impulsa el procedimiento para nombrar jueces de la Corte es el 99 inciso 4 de la Constitución, que dice que tiene que ser con firma del presidente y acuerdo del Senado con 2/3. Y lo que hace Néstor es un decreto, que es el famoso decreto 222, para transparentar y reglamentar el procedimiento de sanción de designación de los jueces de la Corte, estableciendo que haya audiencias públicas, es decir, que la sociedad sea parte de los jueces que iban a estar. Así que esa corte fue una corte muy prestigiosa, ¿no? Y creo que hoy tenemos un desafío enorme y es volver a tener una corte respetada. En ese sentido, pienso la salida de Maqueda del día de ayer como miembro de la Corte Suprema y pienso también en la Corte en minoría, que al menos va a quedar por un tiempito. ¿Qué representa esto para el máximo órgano de justicia del país, no? Bueno, a mí me parece que nos merecemos los argentinos, las argentinas, una corte prestigiosa, idónea, de juristas respetados, que haya diversidad política, pluralidad ideológica, pero bueno, la verdad es que lamentablemente tarde se acordó Maqueda cumple 75 años, que es la edad de jubilarse. Él se está retirando y no pide la prórroga, porque los jueces tienen la posibilidad de pedir la prórroga. Él dice que no se acordó a tiempo, así que creo que no se le iban a dar tampoco la prórroga, y se retira de la Corte con muchas críticas al gobierno de Milei de que no se está respetando la institucionalidad. Sería bueno que se hubiese acordado a tiempo, porque hace rato que esta Corte viene siendo una corte muy politizada, ¿no? Una corte que ha dejado de lado lo jurídico para meterse en el terreno de lo político. Recordemos que Rosati y Rosenkrantz hoy el presidente de la Corte fue designado por decreto de Milei, es decir, contradiciendo lo que dice la Constitución Nacional. No se puede nombrar un juez por decreto. La Constitución tiene un resquicio que habla de que el presidente puede ocupar los cargos de empleados, pero el juez de la Corte no es empleado. Con lo cual, yo creo que debería integrarse la Corte con los 5 miembros que establece la Constitución y las leyes que rigen hoy el tema, que debería ser una Corte idónea, que deberíamos también impulsar que haya mujeres en la integración de la Corte. Porque recién, nombraste a Hayton de Nolasco, nombraste a Carmen Argibay, y pienso, tampoco para no meternos tan en nombres que pueden ser, pero sí pensando en la importancia de una mujer en la Corte. Es fundamental. Qué lejos que estamos. Mira, yo creo que es fundamental porque la mujer tiene una mirada muy diferente a la del hombre. Por nuestra historia, por lo que nos toca vivir, atravesar. Siempre la mirada femenina enriquece y creo que hay mujeres juristas muy importantes en nuestro país como para ser tenidas en cuenta. Creo que tiene que el gobierno, en lugar de estar amenazando con que va a designar los jueces que faltan por decreto de manera ilegal, como lo hizo Macri cuando designó a Rosenkrantz y a Rosati, que luego fue convalidado por el acuerdo del Senado, pero recordemos que Rosenkrantz y Rosati aceptaron el nombramiento por decreto. Y el nombramiento por decreto es algo que fue cuestionado por la UCR, por todos, por nuestro bloque en ese momento, el Frente para la Victoria. Es algo sumamente irregular que no debería ocurrir. Entonces, deberíamos bregar todas las fuerzas políticas para que se junten las mayorías y se nombren, y que una mujer sea nombrada en la Corte, claramente. Y obviamente nosotros en el Senado tenemos una mayoría de senadores, debería ser oído nuestro bloque para impulsar alguna jurista mujer, ¿no? Creo que eso enriquecería. Nosotros tenemos que pensar en nombres no que garanticen fallos a favor de nosotros, sino que uno tiene que pensar nombres que garanticen la pluralidad, la diversidad y que fallen a derecho, ¿no? Muchas veces la Corte, ahora nos trajo este regalito con el tema del memorándum con Irán, vuelven a abrir un juicio de algo que no se... El juez Rafeca ya dijo había inexistencia de delito. El memorándum con Irán nunca hubo principio de ejecución porque se hizo para tomarle declaración a los iraníes, nunca se fue a tomar declaración. Si fuera un delito el memorándum, deberíamos estar todos los diputados y los senadores que votamos eso citados a declarar porque deberíamos ser parte del delito. Sí. Y hoy la Corte vuelve a decir que se haga un juicio por el memorándum. Claramente es una jugada política. Lo mismo con Otesur y los sauces.
la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner había sido sobreseída y la Corte dice, vuelva a hacerse el juicio respecto a esta causa. Me parece que hay una politización de la justicia que está poniendo en riesgo nuestras instituciones, que hoy el máximo tribunal no tiene el respeto de nadie absolutamente y que la Corte quede con tres miembros, y que no tenga mayoría, va a obligar a llamar a los conjueces. Y la Corte lo que acaba de hacer es un reglamento diciendo, bueno, vamos, si no hay mayoría de los tres de votos afirmativos y no logramos mayoría, se llamará un conjuez de los presidentes de las cámaras federales. ¿Se puede esto? Sí. Como poder se puede. La realidad es que la Corte debería estar integrada por todos los miembros. Porque cuantos menos miembros, les voy a decir algo, en Estados Unidos son más, creo que son 19 o 20 los integrantes de la Corte. Las Cortes supremas en el mundo, en su mayoría, tienen entre 9 y 25 miembros. Claro. Casi todas. La nuestra tiene pocos miembros. Yo no creo que poco o mucho determine. Sí creo en que la justicia cada vez más condiciona la política. Esta politización de la justicia ha hecho que los políticos estemos cada vez más condicionados. Te arman una causa de la nada, te avisan por los medios, te amenazan o condicionan con una tapa de Clarín, con una tapa de un medio. Entonces la política empieza a estar temerosa de decir, temerosa de hacer, porque nadie quiere tener problemas con la justicia. Entonces esta justicia es muy peligrosa. Les voy a dar un ejemplo, lo de la ficha limpia. Sí. Un compañero dice, ¿cómo va a haber ficha limpia con justicia sucia? La justicia está recontra sucia. Recontra sucia de que el juez Borinsky, por ejemplo, de casación, visitó 16 veces a Macri en la Quinta de Olivos. Hornos, que es el otro juez de casación que falló contra Cristina en el tema vialidad, creo, sí, vialidad, ¿no? Había visitado como 6 veces a la Casa Rosada. Y tiene denuncias por violencia de género. Y nadie se horroriza. El año pasado, a fin de año, la causa del Lago Escondido, que fue un escándalo de jueces, fiscales, empresarios viajando todos juntitos en un avión privado a la estancia de Luis, ¿no? Sí. Se llama este empresario. Resulta que fueron descubiertos, hicieron facturas truchas para decir que en realidad habían pagado el viaje, etcétera, etcétera. El año pasado, entre Navidad y Año Nuevo, un juez de la justicia argentina casualidad dijo, sobreseídos todos, ninguno un problema. Claramente hay un poder detrás de la justicia en Argentina que digita qué causas sí, qué causas no. La causa del correo duerme en la Corte el sueño de lo justo, pero memorándum y los sauces sale. Entonces digo, así no se puede pensar en una ficha limpia. Primero que la ficha limpia ya existe, el Código Electoral dice que alguien condenado no puede votar y la Ley de Partidos Políticos dice que nadie puede ser candidato condenado. Ahora, cuando hablamos de condena, es condena firme. ¿Qué significa esto? Que tienen que estar agotadas todas las instancias recursivas. Lo que planteaba el PRO es que una Cámara de Casación te condena y vos ya estás inhabilitado para ser candidato. Esto es una ley que está pensada para proscribir a Cristina, claramente, claro. Y viola el principio de inocencia que está resguardado por todos los tratados internacionales. Para el PRO ficha limpia se termina en Comodoro Pi. Antes de Comodoro Pi, claro, las cámaras de casación. Entonces, ¿por qué es peligroso esto? Porque un fallo de segunda instancia no implica una condena si está de alguna manera uno presentó un recurso, ¿no? Como es el caso de Cristina. Nuestra presidenta tiene una condena, un fallo de casación que no es una condena. La condena queda firme y ahí uno dice, bueno, cede el principio de inocencia. Hasta tanto eso no ocurre, estaríamos generando una proscripción, estaríamos limitando el derecho del pueblo a ejercer la soberanía popular. Por eso para mí es tan peligroso ficha limpia tal como se la plantea. Nosotros estamos de acuerdo con ficha limpia, pero ficha limpia que respete la condena firme, sí. Una ficha limpia que no viole el principio de inocencia y que además, les voy a decir esto, Estados Unidos no tiene ficha limpia. Tiene Brasil. No, pero Trump no hubiera sido candidato. Trump no hubiese sido candidato. Entonces yo cuando digo es, discutamos todo, discutamos con esta justicia que está absolutamente politizada, que está absolutamente, que es
arbitraria en muchas cuestiones, que tiene un montón de irregularidades, que está sospechada de manejos irregulares, que tuvo un juicio el año pasado, si esta justicia está en condiciones de definir quién es candidato y quién no en nuestro país. En todo caso, si les molesta que las causas de corrupción demoren en resolverse, pongámosle plazo a la justicia para que se expida. ¿No? Nadie lo quiere hacer, se van a enojar. Nadie lo quiere hacer porque nadie quiere pelearse con la justicia. No, claro. Cuando le pedimos a la justicia que muestre las declaraciones juradas, porque hoy la Corte, ustedes saben, ningún ciudadano puede acceder fácilmente, como sí de la política. Nosotros, ustedes saben que entran a la página web de la Cámara, apretan un clic y acceden a nuestras declaraciones juradas. No pasa lo mismo con los jueces de la Corte. Ahora, ¿qué pasa? Recién hablabas de Ficha Limpia. Tenés a Ficha Limpia que la impulsa un bloque, que es el del PRO, y que el jefe de bloque hoy está, Cristian Ritondo, con un quilombito importante que levantan, cada cosa que levantan salen propiedades ilegales de Ritondo. ¿Cómo entendés eso vos? ¿Es la confianza que tienen ellos de que a ellos no los van a venir a buscar? Pero mira, bueno, yo hice un trabajo ahora para el tratamiento de Ficha Limpia de todas las causas que tenía Macri, que tenía Sturzenegger, que tenía Caputo, que tenía, el mismo Ritondo. Todos habían sido o falta de mérito o sobreseídos, todos absolutamente. Es decir, hay una doble vara en la justicia. Los que están con el poder siempre la llevan fácil. ¿Qué es llevarla fácil? O son sobreseídos o son desvinculados de las causas, y daba la casualidad que todos ellos no se había investigado o había poca prueba, todo era así. La justicia prácticamente no investiga y cierra las causas como cerró la del Lago Escondido. Y no pasa lo mismo con nosotros. Claramente los sectores del campo nacional y popular, por ejemplo, el fallo contra Martín Sabatella es una locura. Él fue condenado por hacer cumplir la ley de servicios de comunicación audiovisual, la ley de medios. O sea, Martín Sabatella lo que hacía como máxima autoridad del AFCA es pedir que se adecúen. Y eso fue, y termina la Corte condenándolo por eso. Es decir, una Corte que en vez de fallar para garantizar los derechos de la Constitución y de las leyes, garantiza la impunidad de los sectores de poder. Esa es la Corte que tenemos hoy. Sí, ahora, pensando... ¿qué hacemos con eso? Porque a mí me pasa siempre esto, que uno escucha esto, yo no soy abogado, entonces hay muchas cosas que no entiendo, pero uno escucha a la gente que sabe y decís, a Cristina la condenan con pruebas muy dudosas, Macri tiene causas que no se investigan ni se dejan pasar, tal otro tal cosa, Sabatella esto, y uno dice, ¿y entonces? O sea, ¿qué opción tenemos más allá de la indignación, no? Bueno, mira, yo creo que hay que actuar en los hechos. Yo creo que lo del juicio a la Corte fue un hecho político, histórico que se dio porque no se podía dejar pasar lo que ocurría en ese momento. Vos pensás que la Corte tuvo 4 causas por las que se investigó a todos sus miembros. Una era irregularidades en la obra social. Todos sabíamos que la obra social del Poder Judicial de la Nación funcionaba muy mal y tenía muchas irregularidades. De hecho, después del juicio de la Corte comienza a funcionar mucho mejor. Esto lo dicen todos los trabajadores del Poder Judicial. Por eso se termina determinando el mal desempeño de Maqueda, que fue el que durante mucho tiempo fue el juez de la Corte a cargo de la obra social del Poder Judicial, de esa administración. Vos pensás que la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que tiene que garantizar que se cumpla con la legalidad, tenían manejos irregulares como por ejemplo no tener balances certificados por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, es decir, manejos irregulares contables. Después el fallo Colegio de Abogados, que es un fallo muy que le permite a la Corte manotear el Consejo de la Magistratura para volver a presidir el presidente de la Corte el Consejo de la Magistratura, que es el órgano de selección y sanción de los jueces. Esa fue otra de las causas, y otra de las causas fue, una ley que estuvo 16 años vigente, la del Consejo de la Magistratura. De repente la Corte le hace lugar a alguien que dice la integración del Consejo está mal. O sea, una ley que rigió 16 años, vino la Corte y dijo, está mal integrada, tienen que hacer una ley en 5 meses, si no hacen una ley en 5 meses el Congreso. ¿Qué hizo la Corte? Dijo, esta ley queda derogada y se aplica esta, que es la que tenía vigencia 16 años atrás. ¿Qué tenía de particularidad esa ley que revive la Corte? Que esto no lo puede hacer porque es el Congreso el que legisla, la Corte no puede legislar. La Corte revive una ley, al derogar la que estaba vigente, revive una ley que decía que el presidente de la Corte iba a ser el presidente del Consejo de la Magistratura. Así que bueno, se queda Rosati como se regulan a sí mismos.
se regulan a sí mismos. Bueno, imagínate que preside el Consejo de la Magistratura. Consejo de la Magistratura, para los que nos están escuchando, es chino básico. Es un órgano que crea la Constitución para nombrar, designar a los jueces. Yo creo que falta transparentar. Cristina en su momento impulsó un proyecto de democratización de la justicia muy bueno, que fue de alguna manera transparentar. ¿Qué pasó con el proyecto de democratización de la justicia? La Corte dijo que era inconstitucional. Entonces se aplicó en algunos puntos y en la mayoría no. Una de las cuestiones que yo siempre digo, yo estudié Derecho y cuando vos venías de una familia bien y que tenía cierto poder adquisitivo, podía ser trabajar en la justicia, ¿no? ¿Cómo es que se llamaba esto? Meritorio. Mirá la palabra meritorio. Meritorio era aquel joven estudiante de Derecho que iba a la justicia, trabajaba ad honorem, pero después empezabas la rueda, empezabas a rendir, a tener cargos, etcétera. La familia judicial. La familia judicial, exactamente. Esa ley de Cristina, no recuerdo bien el año, la ley de democratización de la justicia dice, no, dejemos de que sea meritorio y que sea por concurso los ingresos. Y estaba bien, era correcto. Era ingreso democrático. El ingreso democrático era permitir que el hijo del encargado de edificio o cualquier persona pueda acceder. Si no era por contacto, vos tenías un papá que tenía poder adquisitivo y podías darte el lujo de trabajar ad honorem. El que tenía una vida más compleja en lo económico no podía darse el gusto. Mi caso era de las que no nos podíamos dar el gusto de no trabajar y cobrar algo porque yo me pagaba el alquiler donde vivía, la pensión donde vivía, tenía que comer, etcétera. Entonces se daba una situación donde siempre los que iban al Poder Judicial eran de un determinado estrato social. La ley de Cristina vino a modificar eso y fue muy bueno, era muy buena en un montón de aspectos, pero obviamente teníamos una corte que te traba, te limita. El compañero me preguntaba, ¿qué hacemos? Tenemos que visibilizar estos manejos de la Corte y del Poder Judicial para que también la sociedad le exija. No podemos tener causas de alimentos donde la madre tiene que esperar meses y meses para que la justicia determine la cuota de alimentos. Digo, para ir a lo terrenal, ¿no? Cosas de lo cotidiano que tiene que resolver la justicia. Tenemos eso y lo más grande, que es lo de Comodoro Pi. Yo creo que hay un poder que apaña a la justicia. Por ejemplo, la mayoría de los jueces y los fiscales tienen denuncias de violencia de género y no se sabe porque hay una cobertura, ¿no?, por parte del poder mediático para cubrir a los jueces que tienen estas denuncias. Si fuera un político sería, imagínense, ar de Troya. Como es la justicia, hay una protección del poder mediático, porque a cambio de qué? Que después falle lo que el poder mediático necesita. Hablabas de impunidad y poder y lo primero que me imagino es la foto del senador Cuéllar con los bolsos con $200.000 en la Triple Frontera hace una semana atrás. ¿Cómo crees que debería ser el tratamiento de esta cuestión en el Congreso, en el Poder Parlamentario? Porque parecería ser que en la agenda pública, quizás en el impacto social, no trascendió tanto, no se escandalizó tanto como si era, por ejemplo, unos años atrás una causa de Cristina que estaba en los medios 2 semanas enteras mencionando y poniendo fotos de ella y demás. Y esto fue un episodio que parece que fue relámpago. ¿Cómo crees que debería ser el tratamiento también en lo social y en lo político? Mira, yo estoy convencida que lo de Cuéllar, más que el hecho puntual y concreto del dinero, es la muestra clara de que se negoció con plata la ley de bases. Que la ley de bases, Cuéllar fue el voto clave que permitió el empate para que desempatara la vicepresidenta Villarroel y se sancionara esta ley tan perjudicial para todos los argentinos, porque hoy en día nadie mensura el daño que hace la ley de bases. El RIGI es terrible, o sea, la extracción de nuestros recursos naturales, se van a llevar toda la plata afuera, no va a quedar nada. De hecho, hay lagunas hoy que permiten que la Barrick esté en San Juan, no pagándole nada al gobierno de San Juan. Y muchas otras cuestiones como darle facultades para que disuelva organismos. Digo, todas estas cuestiones suceden porque se sancionó la ley de bases, y la ley de bases se sancionó por el voto de Cuéllar. Y el voto de Cuéllar, lo que ocurrió en Paraguay, muestra claramente que hubo alguna transacción, algún soborno detrás de Cuéllar porque no puede explicar cómo él llega a tener ese dinero. Digo, si no lo declaró es porque ese dinero no está en blanco. Entonces, para mí lo importante de lo de Cuéllar es que el gobierno tiene que explicar
qué pasó con Cuéllar, porque Cuéllar hace rato que no era de nuestro espacio político y sí estaba mucho más cerca de la Libertad Avanza, con lo cual él debería explicar. Es un episodio vergonzoso, lamentable, y creo que tiene obviamente la pseudoprotección del poder mediático porque es alguien que está cerca de este gobierno, del gobierno de Milei, ¿no? Si fuera con nosotros serían mucho más duros, claramente. Pienso también en el caso del director de la DGI encargado de perseguir evasores y se descubre que él monta una cantidad de offshore para poder esconder, departamentos, en este caso en Estados Unidos, ¿no? Bueno, esto muestra la hipocresía de la política, la hipocresía del presidente que habla de perseguir a la casta y tiene a Ritondo, que es del PRO, que no es de su bloque, pero convalidan todas las decisiones de la Libertad Avanza, ¿no? El PRO le ha hecho de rueda de auxilio para poder... Sí, que hoy se lo reconoció Milei aparte. Sí, Hoy dijo claro, que bueno. Están operando y qué sé yo. Bueno, por eso, Ritondo ha sido el artífice de ese acompañamiento que han tenido, y el presidente por un lado dice combatir la casta y lo tiene a Ritondo, que la mujer tiene no sé cuántos departamentos en Miami, que el de la DGI no ha declarado. ¿Cómo puedes construir un país, este país nuevo, distinto, que plantea Milei, si el tipo que está en la recaudación de impuestos no ha declarado, es un evasor y el mismo gobierno no se hace cargo? Lo que tendría que hacer es despedirlo inmediatamente. Vos no podés tener a alguien en la recaudación que no tenga las declaraciones juradas al día, que tenga todo en regla. Me parece que hay mucha impunidad en el gobierno de Javier Milei, mucha impunidad. Sí, pasaron 5 días y sigue ahí en su cargo. Bueno, la impunidad, exacto, sigue en su cargo, y la impunidad está dada también por un manejo discrecional que está haciendo este gobierno de los fondos de inteligencia. Digo, los servicios de inteligencia, partiendo de la base que se intentó darle 100.000 millones de pesos para que sean utilizados como fondos reservados, es decir, que no se rinden, con lo cual la ciudadanía no sabe para qué se utilizan. Hubo un intento con el DNU, con un DNU que dictó Javier Milei, de hacer pasar eso. Por suerte, afortunadamente, el Congreso reaccionó y se dejó sin efecto por el rechazo de las dos cámaras. Ahora la realidad es que hay un uso y abuso de los servicios de inteligencia para perseguir opositores, para cuestionar opositores a través de los trolls, para hacer operaciones políticas, y es un gobierno muy oscuro. Y para ir cerrando, a mí me gusta mucho preguntar, tal vez para irme un poco más tranquila yo, si hay esperanza en el futuro, pero a vos te quiero hacer una pregunta un poco más específica, es si hay esperanza en términos judiciales, porque los gobiernos pueden cambiar, pero sabemos que a la justicia cuesta un poco más cambiarla. Bueno, mira, yo soy más de blanco-negro, ¿viste? No me gustan los grises. Y cuando fue lo del juicio político, imagínate, a mí me decían mis amigos, todo caro, ¿cómo te metes en eso? Vas a tener muchos problemas, estos tipos son re ultra poderosos, que esto, que lo otro. Y yo creo que había que hacerlo, ¿viste? Era un bochorno. Creo que tenemos que animarnos a cuestionar lo que está mal. Y hablamos de la institucionalidad, y creo que hay que animarse, no da todo igual. Tiene que empezarnos a no darnos lo mismo las cosas, ¿no? A ver que compañeros nuestros por ahí, no, tengo relación con tal... No, loco, hacés las cosas bien o te vamos a denunciar. Porque así tiene que ser, pero ellos tienen la cobertura, ya te digo, la justicia, el poder mediático, está todo hilvanado para proteger al poder económico concentrado de este país. Digo, así funciona. ¿Qué creo que tenemos que hacer nosotros? Visibilizar. A mí, como me decían muchos, pero vos sos tonta, ¿cómo te vas a incinerar con el juicio de la corte? Estos tipos son poderosos, después no van a dejar que vos seas candidata. Mira, si toca hacerlo, toca hacerlo. Y es lo que corresponde. Yo estoy haciendo lo que corresponde porque era presidenta de la Comisión de Juicio Político y voy a investigar. Y la verdad que era una corte que tenía muchísimas cuestiones irregulares. Yo les conté lo del Consejo de la Magistratura, después les conté lo de la obra social, pero después habían aparecido chats entre el principal colaborador del presidente de la Corte diciéndole tienen que hacer esto para que el fallo salga así, asá, ¿viste? Entonces era un escándalo. Nosotros no podíamos mirar para el costado en la Cámara y hacerlo. Entonces creo que nuestra generación tiene el deber de denunciar lo que está mal, tiene el deber y la obligación de militar para que las cosas cambien, ¿no? No nos da lo mismo.
una justicia independiente o una justicia chanta. No queremos ni una justicia chanta ni una justicia corrupta, queremos una justicia independiente de verdad. Y para eso también premiar o tratar de acompañar a aquellos jueces que son que tienen la valía. Creo que hay una relación muy espuria entre los servicios de inteligencia y la justicia de Comodoro Pi. Claramente los servicios de inteligencia son utilizados para condicionar a la justicia siempre. Entonces, eso es algo que hay que romper si queremos y hacer una reforma judicial en serio, una reforma judicial con la sociedad involucrada y opinando. Me parece que eso sería central para que la gente pueda acercarse. Si no, vos hablas de reforma judicial y la gente dice, ¿de qué me estás hablando? Yo quiero llegar a fin de mes o al día 20, quiero cosas más asibles, ¿no? Así que me parece eso. Yo creo que hay esperanza, siempre hay esperanza, eso no debemos perderlo. Creo que es un momento oscuro, muy duro, pero que de esto vamos a salir en algún momento. Cuando fue el macrismo todos pensábamos que iban a estar muchos años y la verdad que no fue así, y fue gracias al activismo y fue gracias a la resistencia. No nos tienen que colonizar las ideas, porque a veces nos dicen, bueno, hay un cambio de época, estamos en otra sintonía, Milei se acopla a lo que ahora quieren los jóvenes. Miren, están destruyendo el país. Que momentáneamente nos hayan anestesiado a gran parte de la sociedad con un dólar barato que te permite ir a Brasil y comprar productos importados que va a destruir la industria nacional, va a generar mucha indiferencia, porque hay sectores que van a pasarlo bien, pero la mayoría la va a pasar mal y el país va a quedar hundido cuando esto se termine. Claramente no hay manera de salir bien parados de un modelo que está planteando obviamente colonializador, un modelo entreguista, aparte de bajarnos los pantalones con Estados Unidos, con Israel, de pensar en conflictos armados, de pensar que vamos a hacer energía nuclear cuando está reduciéndole en un 40% el presupuesto a la CONEA. No tuvimos presupuesto, no se discutió, ni siquiera se discutió. Es la primera vez en la historia que no hay presupuesto ni siquiera discutido, porque cuando Máximo era presidente del bloque se discutió y bueno, no logramos sacarlo en el recinto. Uh-huh. Esta vez no, y la oposición yo no la veo, la oposición dialoguista preocupada por la institucionalidad. Con nosotros un DNU de 300 leyes que modificaba 300 leyes iba a ser, imagínense, un golpe de Estado prácticamente. Sí, claro. ¿O no? Sí, claro. Sí, sí. Entonces yo veo una oposición, tanto a la UCR como el PRO, muy convalidantes de todas las decisiones en contra de la institucionalidad que hace Milei. Le convalidan el DNU 70, que ustedes saben que el DNU 70 permite que los alquileres aumenten sin ningún límite. Saben que el DNU 70 permite que las tarjetas de crédito te cobren cualquier tasa de interés, y lo mismo con las prepagas. El gobierno dice, ay no, las prepagas, los empresarios son malos. No, los empresarios no son malos, los empresarios quieren ganar plata. El tema es que el Estado tiene que regular. Y si el Estado se corre, como lo hizo con el DNU 70, de las prepagas, y sí, las prepagas van a cobrar lo que quieran. Son 3 empresas, se ponen de acuerdo. Sí, claro. Esto de la libertad de mercado no existe. Ayer mi hijo me preguntaba, mi hijo es amigo acá de Diego, del hijo de Diego, de Ramoncito, y me preguntaba mi hijo, me dice, ¿por qué, mamá, vos no votaste a Milei? ¿Viste? Uh-huh. Entonces le digo, mirá, Feli, le digo, no voté a Milei porque yo creo en el Estado y el Estado nos da oportunidades. Yo pude estudiar por el Estado, pude tener una cobertura de salud. Cuando estoy enferma voy al hospital. Le digo, y Milei, viste, está destruyendo todo eso. Bueno, y me dice, y vos sí votaste a Massa y sos amiga de Cristina. Bueno, me empieza a preguntar cosas, ¿no? Pero mirá vos cómo él piensa. Y le digo, y Milei cree en el mercado, hijo, en el mercado que lo regula todo. Y esto que parece tan sencillo, lo que yo les digo, es la realidad. Yo no creo que no sea... Vieron que Milei dice hay que desregular, como algo moderno. Él viene, sí. Nosotros somos anacrónicos, nostálgicos, y él viene a ser el moderno. Yo creo que tal vez desregular para mí es desproteger, porque el Estado tiene que regular, si no hay no hay desequilibrio. Lo que nosotros tendríamos que pensar es nuevas regulaciones para este nuevo tiempo, ¿no? Eso tendríamos que haber pensado. ¿Cuáles son las regulaciones necesarias? Capaz que las otras no funcionaban. Digo, yo no estoy en la postura de no es necesario regular distinto. No, hay que regular distinto capaz. Pero aerolíneas, venderla, ¿para qué la vas a vender si la empresa está dando ganancias? Si la empresa por primera vez no le pide al Estado plata. Y es más, yo contaba la otra vez, digo, a mí me enoja mucho lo de aerolíneas, pues fui
empleada de la Cámara cuando se estatizó. Y era para llorar como la habían dejado los privados, ¿no? Un solo avión, el Estado tenía que pagarle a los trabajadores y tenía 10 rutas la empresa, un desastre habían hecho los privados. Entonces digo, yo tengo esa memoria de lo que nos costó cuando se estatizó volver a ponerla de pie. Y ahora volver a privatizarla para que la revienten. Y obviamente está Macri atrás, porque Macri tenía una empresa o estaba en el negocio de la aeronáutica, entonces tiene interés. Tiene interés en quedarse con los mejores técnicos, con los mejores pilotos, con toda la infraestructura y con todo lo que significa Aerolíneas, que es una empresa en el mundo reconocida. Entonces digo, a mí me duele porque aparte soy de una provincia que tiene un vuelo de aerolíneas que nos permite estar conectados. Si nosotros se privatiza, le vamos a tener que pagar a alguna empresa privada o a la misma aerolínea para que viaje. Entonces, cuando dice, no, Aerolíneas tiene tanto de déficit, en realidad vos la obligás a Aerolínea que haga rutas que no son rentables y a la vez le pedís que tenga superávit. Claro. Es contradictorio. Entonces, cumple un rol, una función social impresionante de conectar el país. Entonces, digo, creo que tenemos que estar firmes para defender todo lo bueno que se ha hecho, que es un montón. No tenemos que permitir que nos metan en la cabeza que está todo mal. No, se hicieron un montón de cosas y un montón de cosas se hicieron bien. Y tenemos que estar orgullosos de eso y no permitir que el retroceso sea tan grande. Creo que es eso el mensaje. Gracias, Carolina, por No, haber gracias a estado ustedes. con nosotros esta tarde. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.